Today we're going to be talking a little bit about cutting hair, Hoy vamos a estar hablando un poquito respecto al corte de cabello, but also we're going to be talking about self-inflicted wounds. pero también vamos a hablar de heridas autoinfligidas. We have been speaking as of last week about wounds, Estábamos hablando la semana pasada respecto a heridas. and today, like I said, I want to speak about self-inflicted wounds that we cause on ourselves. Y hoy quiero hablar de heridas autoinfligidas. And I know in the beginning I'm going to share a bit about the story, but give me time. We're going to get into it, and we're going to clap and scream and do all of that good stuff. Voy a entrar un poquito para darle un poquito de contexto de la historia, pero vamos a tener tiempo donde vamos a aplaudir, a gritar y entre otras cosas. And we're going to enter into the Bible in Judges chapter 13, verses 1 through 5. Y entonces vamos a entrar a Jueces capítulo 13 Well, this is going to be the start of everything that we'll be speaking about today. del 1 al 5, y esto será un comienzo de lo que estaremos hablando hoy. And the word of God says as follows: Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz a un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. We see here something that happened, something great that took place, Podemos ver aquí que algo grande tomó lugar, where God spoke to this woman donde el Señor le habló a una mujer who was sterile and couldn't bear children. que fue estéril y no podía tener hijos. But God revealed to her that she would bear a child, Pero el Señor le reveló que sí iba a tener un hijo and that this child was going to be empowered with supernatural strength. y que este hijo iba a tener empoderamiento, He was going to be used to save Israel from the Philistines. iba a tener una fuerza drástica, iba a ser utilizado para liberar de los filisteos. So from the very beginning, Así que desde el principio there was a great calling on his life. había un llamado grande en su vida. There was a great thing that he was going to do for the people of God. Había algo grande que él iba a hacer para la persona, el pueblo de Dios. The Bible says that this man was so great La Biblia dice que esta persona fue tan grande that there was a time where he confronted a lion que hubo un momento donde él se enfrentó a un león and he tore the lion apart with his bare hands. y separó al león en dos con sus manos. And in another moment, in an act of vengeance, Y en otro momento, en acción de venganza, he captured 300 foxes. él capturó 300 zorros. He tied them by the tails, Él lo amarró por la cola and in each of those tails he put a torch, y en esa cola él puso una antorcha. and he set them free on the Philistines' grain fields, Y entonces él los liberó en los llanos de grano de los filisteos, destroying all their crops. los cuales destruyeron todo lo que estaban produciendo. At another moment, Y en otro momento, he confronted some Philistines. él se enfrentó a unos filisteos. And the Bible says that he killed 1,000 men with the jawbone of a donkey. Y dice la palabra que él mató a miles de personas y que lo hizo con la quijada de un burro. How many have done that before? ¿Cuántos aquí han hecho esto? I've only killed 900. I never got to 1,000. I've only reached Yo 900. simplemente llegué a los 900, pero no llegué a los 1000. You know, this man who was used by God, who was set apart by God, Este hombre que fue utilizado por Dios y fue separado para ser utilizado por who Dios, did some things that I'm gonna say all of us are never gonna do. That he did things that we are never gonna do. él hizo cosas que nosotros nunca íbamos a hacer nosotros. Yet this man struggled with self-inflicted wounds. Pero sí, esta persona estaba teniendo dificultades con esta herida So you should autoinfligida. already start having a clue of where I'm going with Así this. que pueden ya
poner todo en su lugar y entender para dónde voy con esto. That if this man who God used mightily, Pero si esta persona que Dios lo utilizó and he still struggled, y aún así tenía dificultades, then you and I are going to go through moments of struggle. tenía dificultades y sea difícil ciertas cosas, nosotros también vamos a tener momentos de dificultad. But I promise the story has a good ending. Pero les prometo que esta historia termina con un final bueno. What are self-inflicted wounds? ¿Qué son heridas autoinfligidas? We often think of wounds, when we say the word wounds, Nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra heridas, that those are things that are done to us, que son cosas que son hechas hacia nosotros, whether it be betrayal, rejection, que podría ser rechazo, or a loss. podría ser una pérdida, But self-inflicted wounds are very different. pero heridas autoinfligidas son diferentes. They come from the inside, Vienen de adentro, from choices that we made in pride, lust, or maybe anger. en decisiones que nosotros tomamos en la lujuria, en el ego Or even in disobedience. o en desobediencia, incluso en desobediencia. And these are all things that Samson struggled with. Y con todas estas cosas fue con las que luchó Samson. And when there's disobedience, Y cuando hay desobediencia, it wounds our purpose. hiere nuestro propósito. Every time that Samson chose pleasure over purity, Cada vez que Samson escogía placer antes de he purificación, stepped further and further from destiny or that purpose. él se alejaba más y más de su destino y de su propósito. Pride wounds our humility. Orgullo Wounds our humility. son heridas de humildad. Samson thought Samson pensaba that he could handle anything. que él podía con todo. He depended on that strength that he constantly had Él dependía en esa fuerza que él tenía constantemente. until he realized that moment that God was no longer with him. Hasta en ese momento donde él se percató que Dios ya no estaba con él. Now the neglect, Así que la negligencia wounds our relationship with God. hiere nuestra relación con Dios. You see, Samson didn't lose his anointing in one night. Samson no perdió la unción en solamente una noche. It was a constant life of sin that took him to where he got to. Era una vida constante con pecados que lo llevó a esa conclusión. And that it took him further from his calling of God. Entonces lo alejó más de ese llamado que tenía Dios para él. So despite all the strength that Samson had, Así que a pesar de toda esa fuerza que tenía Sansón, he struggled with poor judgment. él se le hacía difícil tener el juicio propio, Especially in relationships. especialmente en relaciones. Some of us are living with wounds that God never meant for us. Algunos estamos viviendo con una herida que el Señor no quiere para nosotros. We're living with wounds because we made bad decisions. Estamos viviendo con heridas porque hicimos decisiones incorrectas. We have self-inflicted wounds because we made choices against His will. Nosotros tenemos heridas autoinfligidas porque hicimos decisiones que estaban en contra de su voluntad. We've got further and further from His calling Nosotros nos alejamos más y más de su llamado because we've put a barrier of self-inflicted wounds in front of Him. porque hemos puesto una barrera de heridas autoinfligidas al frente So de él. Samson, a man chosen by God, Así que Sansón, una persona que fue escogido who por was Dios, called to save Israel, el cual fue llamado para salvar a Israel, he failed. él fracasó. And it's the same with us. Y es lo mismo con nosotros, With self-inflicted wounds in our con lives. esta herida autoinfligida en nuestra vida. Wounds that we make bigger than our God. Heridas que nosotros hacemos más grandes que nuestro Dios. Because you see, the moment that we start getting further and further from God, Porque ven, en ese momento donde nos alejamos más y más de Dios, we start to depend on our own strength and our own abilities. nosotros empezamos a depender más de nuestra propia fuerza y nuestras propias habilidades. And when we depend on our strengths and our Y abilities, cuando nosotros dependemos de nuestra fuerza y nuestras habilidades, we fail even more because we are not powerful enough to do the things that only God can do. nosotros fracasamos aún más porque nosotros no somos capaces de hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. So all of a sudden we're separate from God, Así que de la nada estamos separados de Dios and we feel that our calling is dead and gone. y sentimos que nuestro llamado está perdido. I want to focus on one specific self-inflicted wound Quiero enfocarme específicamente en una herida autoinfligida in Samson's life. en la vida de Samson.
And it's when Delilah entered his life. Y es cuando Dalila entró a su vida. The book of Judges, chapter 16, verses 4 through 5, Y en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo del 4 al 5, it dice: says as follows: Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve a dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. So they bribed Delilah. Entonces se fue vendida por dinero, Dalila. Because they wanted to know how, because Samson had caused terror in the Philistine people. Oh my gosh, I was saying in Spanish. He caused a lot of damage in the Philistines. Porque Sansón, él causó mucho daño a los filisteos. So they wanted to do anything to capture him. Y entonces ellos querían hacer todo lo posible para capturarlo a él. And even though I'm jumping through the story, Y a pesar de que estoy brincando un poquito adelante en la historia, man, when you get a chance, read Judges chapter 13 through 16. cuando tengan una oportunidad, leen Jueces 16. So you can really capture everything that this man went through. Para que puedan ver específicamente todo lo que pasó este hombre. So the Bible says that Delilah kept asking him, where does your strength come from? Entonces la palabra dice que Dalila le preguntaba de dónde venía su fuerza. And for 3 times he lied to her. Y por 3 veces, en 3 ocasiones diferentes, él le mintió a And he Dalila. told the different things on how he got his strength. Y él le dijo ciertas cosas de cómo él consiguió esa fuerza. And and he would tell her, if you do such thing, if you tie my arms with new ropes, Y él decía que si tú me amarras los brazos con una soga, then I become like a regular man. que me convierto en una persona regular. So for 3 times he did that to her. Así que por 3 ocasiones diferentes él le hizo eso a ella. And all the times he would escape because he wouldn't tell the truth. Y cada vez él se escapaba porque él no decía la verdad. You see, when they bribed Delilah to find out the truth, Así que cuando se vendió por dinero para conseguir esta verdad, they wanted it because they wanted to destroy Samson. They wanted to capture him. ellos lo hicieron porque ellos querían destrozar a Samson y lo querían capturar. And because Samson was already doing things on his own, Y porque como Samson estaba haciendo cosas ya él solo, we understand that when we do things outside of the will of God, nosotros entendemos que cuando nosotros hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, things will never go as planned. no van a ir como nosotros lo planificamos. You will fail to see Nosotros vamos a fracasar a ver, the areas where the enemy is attacking you in. vamos a fracasar en ver las áreas donde el enemigo está atacándonos. And Delilah was attacking him through a side where she wanted to know where his strength came Y from. Dalila lo estaba atacando de una manera donde ella quería saber de dónde venía la fuerza de ella. And the problem is that Samson played with temptation too long. Y lo que pasó también fue que Samson tuvo mucho tiempo en la tentación. And I want to let you know that when you play with sin, Y quiero dejarles saber que cuando jugamos con pecado, you're not going to win that battle. no vas a ganarle esa That's batalla. why it is so important to stay holding on to God. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos aguantados a Dios. He finally caved in and gave her the secret. Y al fin y al cabo, él se rindió y compartió su secreto. And this is how the Bible says it in Judges 16, verses 15 through 17. Y así de esta manera como lo dice la palabra en Jueces 16, versículos 15 al 17. Así que ella le dijo, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. So we see that at this point Samson caved in. Así que podemos ver que en este momento, al fin y al cabo, Samson se And if a rindió. man with so much strength
y con un hombre con tanta fuerza, if he got to a point that he couldn't deal with the temptation anymore, si él llegó al punto de que no pudo lidiar con la tentación más, if he got to a point where he had to give up his secret, si llegó al punto donde él tuvo que compartir su secreto, then how much we that never killed 1,000 men, así que cuán más nosotros, que nosotros no matamos a 1000 hombres, that never tore into a lion, que no separó a un león en 2 cantos, how much will we screw up and fail and cave in when sin is attacking us? cuán más nosotros vamos a fracasar cuando nos ataca el pecado. You know, and you may think, man, that is the worst thing that he can have gone through. Y tal vez estén pensando, ya eso fue lo peor por lo cual él pasó. No, but it ain't done yet. Pero no, aún no ha acabado todavía. The Bible says in Judges 16:20, La Biblia dice en Jueces 16, ella 20, entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. And this part right here is probably the worst moment of his life. y esta parte aquí es precisamente a lo mejor la peor parte de su vida. And it says, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. The worst part Lo peor de todo of all these struggles that he had gone through es que a través de todas estas dificultades por las cuales él pasó, was at that moment when the Lord had separated himself from him. fue en ese momento cuando Dios se había alejado de él. You see, he told the lie because all other 3 times Él compartió una mentira porque todas esas otras 3 ocasiones he would escape because he was lying. It was not real. So his strength, he depended on his strength and he would escape. él se escapaba y por eso podía depender de sus fuerzas. But this last time, something was different. Pero esta última vez había algo diferente. Something happened that caused him to no longer have strength. Algo ocurrió que no permitió que ya él tuviera esas fuerzas que tenía. So when Delilah told him, look, they're coming to attack you, Así que cuando venía Dalila y le decía, mira, te vienen a atacar, he remembered the other 3 times he had escaped. él se había recordado de todas esas otras veces donde él pudo escapar. And he said, oh, it's okay, I'll get away again. Él dijo, sí, está bien, yo voy a escapar de nuevo. See, but what he didn't realize Pero lo que no se fijó is what sin does. It separates you from God's calling. es que el pecado te separa de ese llamado que tiene Dios para ti. At this moment is when he realized that God no longer was with him. En ese momento él se percató que Dios ya no estaba con él. So that thing that he depended on, Así que en esa cosa en la que él dependía, he realized now that strength only came because he was serving and honoring God. él se percató en ese momento que esas fuerzas que él tenía solamente venían porque él estaba sirviendo a Dios. And how many of us can fall in a routine ¿Y cuántos de nosotros podemos caer en una rutina of being Christian? de ser cristianos? We can do the serving, Nosotros podemos hacer la parte de servir, we can do the singing, podemos hacer la parte de but yet we cantar, can be dry inside pero podemos aún estar secos adentro, because our sin has separated us from God. porque nuestro pecado eso nos separa de Dios. You see, we have to understand that we deal with a real adversary. Nosotros tenemos que entender que bregamos con una verdadera adversidad, que estamos en contra de una verdadera adversidad. He's not sitting around doing nothing, Él no está simplemente sentado haciendo nada, because you have to understand that if you have a calling, porque tú tienes que entender que si tú tienes un llamado, and you do have a y calling, si lo tienes, the moment you start separating yourself from God, el momento en el que empiezas a separarte de you Dios, start losing the strength that God gives you to overcome the enemy. empiezas a perder esas fuerzas que Dios te entregó para poder vencer al enemigo. So since he's not sitting around doing nothing, Y así como Él no está simplemente sentado haciendo nada, if it's hard enough to deal with him when you're following Christ, si es difícil batallar con Él siguiendo a Cristo, how much more difficult will it be when you have separated and the presence of God is no longer with cuán you? más difícil va a ser cuando te has separado de Dios y la presencia de Él ya no está contigo. The Bible says La Biblia dice that your adversary, the devil, que su adversario, el diablo, that he walks around looking for who to devour. anda como un león rugiente. Yeah, that he walks around like a roaring lion looking for who to devour. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. But what I love about this Pero lo que amo de esto, is the fact that it uses the word like. que dice
la palabra como, like a roaring lion. como un león In rugiente. other words, he's not a roaring lion. Así que en otras palabras, él no es un león He rugiente. actually isn't a lion, Él no es ni siquiera un león. but he's acting in a position where he knows you're weak and he can be like a lion. Pero él está actuando desde una posición donde él conoce que estás débil y él se cree león. Y But I want you actúa to como know león. that he can only roar Pero él simplemente puede rugir and he can only destroy y simplemente puede destruir if you allow him to. si tú se lo permites. The Bible says La Biblia dice that Jesus is the lion of the tribe of Judah. que Jesús sí es el león de la tribu de Judá. In other words, he's no imitation of like the devil is. En otras palabras, él no es una imitación There como is lo a es el big diablo. difference between like Es una diferencia inmensa entre cómo and is. y es. One describes someone that's trying to be like something, Tienes que Oh ver my que gosh. alguien que está tratando de ser algo, but the other one describes the nature of the person. pero se describe que tú puedes ver la naturaleza de una persona. So if you are walking in God's path, Así que si estás caminando en ese caminar then con you are Dios, protected by a lion and not someone that's acting like tú one. estás siendo protegido por un león verdadero y no alguien que está actuando And como un since león. it says he is the lion of Judah, Y dice que es como el león de Judá. no, that he Él is the dice que lion es of el Judah, león de Judá. then you are protected by his strength, Que tú eres protegido por su fuerza, by his authority, por su autoridad and by his power. y por su poder. So this is the reason that this story does not end in defeat. Así que por eso es que esta historia no termina en fracaso. So in this moment they had captured Samson, En este momento capturan a Sansón they had bound his hands. y lo atrapan sus manos. How many know that that's what sin does? It binds you. ¿Quiénes aquí saben que eso es precisamente lo que hace el pecado? Nos And atrapa. he no longer had the strength to get away. Y ya no tenía las fuerzas para escapar. So they put him in a jail. Así que lo ponen en la cárcel. And can you imagine what Samson was going Y through? pueden imaginarse por lo que estaba pasando Sansón. And understanding that all of these things that were happening Entender que todas esas cosas le estaban ocurriendo were because of self-inflicted wounds. era por heridas autoinfligidas. Do you know the pain and anguish he must have been going through? Tú sabes el dolor que él estaba pasando en ese momento, The guilt that he must have been feeling. la vergüenza que él estaba sintiendo, And understanding that at one time he was strong enough entendiendo que había un punto en su vida donde él sí fue suficientemente fuerte to escape all of this. para escapar todo eso. But now he's bound by chains. Pero ahora es atado The con unas Philistines are cadenas celebrating his capture. y los filisteos están celebrando su captura And there's nothing he can do y no hay nada que él puede hacer unless a menos there's repentance. hay un arrepentimiento. Now we get to a turning point in the story. Ahora llegamos a un punto fijo en esta historia And then, oh gosh, I love this verse. y amo verdaderamente este versículo. In Judges 16:22, En Jueces 16:22 the Bible says as follows. dice lo siguiente: Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. His hair began to grow again. el pelo le volvió a crecer de nuevo. Even before he prayed for repentance, Antes de que él hubiera orado por ese I don't arrepentimiento, even know if he noticed the fact that his hair was growing again. yo no sé si ni siquiera él se fijó en el hecho de que le estaba creciendo el cabello de nuevo. And the reason this is important Y la razón por lo que esto es importante is because if you remember what we first read, es porque si ustedes se recuerdan lo primero que nosotros we leímos, understood that the strength came from the hair. nosotros entendimos que las fuerzas venían del pelo, And del cabello. I say it in quotations because we know it came from Jesus. Y hago esto porque realmente eso vino de Jesús. But that represents those things that God tells us to do Pero eso representa las cosas que Dios nos envía a hacer so that we can stay in his path and overcome. para que nosotros nos mantengamos en ese caminar donde Él nos quiere. But when I think about the fact that his hair started growing again, Pero cuando pienso en el hecho de que el cabello empezó a crecer de oh, nuevo, it makes me think that that God was saying, man, I still have a chance for you. me hace recordar y pensar que Dios aún dice todavía
hay un chance para ti, una oportunidad para and ti. his hair growing again, it meant that mercy was on its way. Y el cabello creciendo de nuevo significaba que esa misericordia ya estaba You llegando. see, as they were celebrating that they captured him, Así que mientras celebraban de su captura, as they were joking and mocking him, mientras se reían y se burlaban de él, but even more so, they were mocking his God. pero sobre todo estaban burlándose a su Dios. And that's one thing you don't want to do. Y eso es algo que definitivamente tú no quieres hacer. Because God never leaves his children alone. Porque Dios jamás y nunca abandona a sus hijos. So in them mocking him and in them throwing things at him, Y en ellos haciendo todo lo que hicieron, burlándose y riéndose de his él, hair kept growing. su cabello siguió creciendo. They had no idea what was about to Ellos happen. no sabían lo que iba a ocurrir. They didn't know the chaos that was going to take place. Ellos no sabían el caos que iba a tomar parte. And they didn't know that you do not mock God. Y ellos no sabían que tú no te burlas de Dios. So they brought Samson out, Así que llevaron a Samson afuera man, to make a bigger spectacle of him. para hacer un espectáculo de él. But see, something stirred in Samson. Pero algo dentro de él estaba ocurriendo. And he asked the child that brought him out, Y le preguntó a la persona que lo sacó afuera: can you place me between those two pillars? ¿tú me puedes colocar entre medio esos dos pilares? Have no idea how he saw them Yo no sé cómo él se fijó de eso, because they took his eyes out. porque él no tenía ojos, se lo sacaron. But that must mean that God had the divine plan and he knew where he needed to be placed. Pero eso quiere decir que Dios tenía un plan divino y sabía dónde él necesitaba ser colocado. So as he asked the child, put me between those two pillars, Así que él le dijo: ponme entre medio esos dos pilares. the story continues as follows in Judges 16 verses 28 Y through la 30. historia continúa como dice lo siguiente en Jueces 16, versículos 28 al 30. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez. Oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Sansón palpó a las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los mató al morir, fueron más que los que había matado durante su vida. Man, the same spirit that once empowered him, Mano, ese mismo espíritu que alguna vez lo había that empoderado, empowered him in victory, que lo empoderó en victoria, returns to him in repentance. se va de nuevo con él cuando hay ese acto de rendición. That's God's grace. Que ahí está donde está la gracia de Dios. He doesn't throw away the wounded. Él no bota a los que están heridos. Your self-inflicted wounds don't disqualify you. Esa herida autoinfligida no te descualifican. Even if those wounds were self-inflicted, Y si esas heridas fueron autoinfligidas, God's grace is still available for you. esa gracia de Dios aún sigue disponible para ti. You may have fallen, but He's not done with you yet. Tal vez te caíste, pero Él no ha terminado contigo. You think you cut off your purpose, Tú piensas que tú has cortado tu propósito, but God is just making it grow again. pero Dios lo que está haciendo es que lo está haciendo crecer de nuevo. And understand that this story wasn't about Samson's strength. Y entiendan que esta historia no se trataba de la fuerza de Sansón. It was about showing God's grace and mercy Se trataba de la misericordia y la gracia que nos entrega Dios a in how nosotros, He redeems the wounded. en cómo Él redime a los heridos. The same God that gave you the gift Ese mismo Dios que te entregó ese don is also the one that wants to give you a new beginning. es el mismo Dios que te quiere entregar una nueva Comienzo. The Bible says, La Biblia dice: though I fall, I rise. aunque caiga, me levantaré. Though I dwell in darkness, Aunque esté en la oscuridad, the Lord is a light for me. el Dios es la luz para mí. And if we see what the ending of that verse said, Y si nosotros nos fijamos en cómo termina ese versículo, He accomplished more in death Él cumplió aún más cosas en la muerte than He ever did in life.
que hizo en su vida cuando The tenía Bible vida. says that about 3,000 Philistines died that day. La Biblia dice que en ese día murieron alrededor de 3,000 filisteos en And ese día. what can that show us? ¿Y qué nos demuestra eso? That it doesn't matter what you've gone through. Que no importa por las cosas que pasaste, It doesn't matter your wounds that you inflict on you all the time. no importa esa herida que te autoinfliges It todo el doesn't matter if tiempo. you told God, I don't want to be addicted anymore. No se importa del hecho de que le dijiste a Dios, Dios, no quiero ser adicto más. And then the next day you go back to your addiction. Y el próximo día entras de nuevo a tu adicción. It doesn't matter if you told God, I promise I won't do this anymore. No se trata del hecho de que le dijiste a Dios, Dios, no vuelvo a hacer esto más. God is still not done with you. Dios aún no ha acabado contigo. Maybe you're here wondering, A lo mejor estás aquí pensando, preguntándote, can God love me in this hurt? Dios puede amarme a través de este dolor. Maybe you're wondering if he could ever use me again. A lo mejor estás pensando si Él te puede utilizar de nuevo. And the answer is and will always be yes. Y la contestación a esa pregunta siempre será que sí. The same God that restored Samson Ese mismo Dios que restauró a Sansón is here to restore you. está aquí para restaurarte. It doesn't matter how many times you screwed up. No importa las veces que has fracasado. It doesn't matter if daily you screw up even after telling God you won't do it again. No se trata del hecho de que fracasaste y le habías dicho a Dios que no lo ibas a hacer más. God is not looking at your failure. Dios no se está fijando en tus fracasos. He's looking at your repentance. Él está buscando a tu arrepentimiento. He's not looking at the moments you've screwed up. Él no está fijándose en los momentos donde fracasaste. He's looking for that moment to begin anew. Él está buscando ese momento para hacerte nuevo. He's looking for that moment when you realize that your hair is growing again. Él está buscando ese momento donde estás creciendo ese cabello de nuevo. And that even though God's presence may have left for a moment, Que a pesar del hecho de que la presencia de Dios se alejó en un momento, repentance will always bring them back to you. arrepentimiento siempre lo devolverá a ti. What if your deepest wounds, Si tienes what if your deepest wounds are God's launching pad? y si esa herida autoinfligida son un tipo de lanzamiento For your greatest comeback. para tu mejor o mayor regreso. Where those moments you thought that God had no more for you, En esos momentos donde tú te decías o te pensabas que no tenías ya, but God is saying you haven't even seen anything yet. pero Dios te está diciendo, pero ni siquiera has visto todo lo que tengo que The ofrecerte. greatest things are yet to come. Lo mejor está por venir. I hear people constantly say, Yo escucho personas constantemente decir, I'll commit to God when I'm ready, when I feel ready, when I feel like I deserve it. yo voy a cometerme con Dios cuando me esté listo. I'm going to commit and I'm going to serve Him when I'm ready, when I let all these sins go. Yo voy a cometerme hacia Él y lo voy a seguir cuando yo suelte todos estos pecados. I got bad news for you. Y tengo malas noticias para ti. If you're waiting for that, you're never going to come to Him. Si estás esperando por ese momento, nunca vas a llegar a Él. I screw up daily. Yo fracaso diariamente. I fail all the time. Drive with me and you shall see. Fracaso todo el tiempo. Guíen conmigo y lo verán. If I waited to be perfect, Si yo esperé, o sea, si yo esperara para ser perfecto, or if I waited to give my best self to God, o si espero para entregar la mejor versión de mí a Dios, then I'd never be ready to come to His feet. nunca estaría listo para llegar a sus pies. Listen to this closely. Escuchen esto. God wants your worst version Dios lo que quiere de ti es tu peor versión, so that He can work His greatest power in you. para que Él pueda trabajar y obrar su mejor poder sobre ti. He's not afraid of your failures. Él no le tiene miedo a tus fracasos. He's not afraid of your wounds. Él no le tiene miedo a tus heridas. He's not even afraid of your sins. Él ni siquiera le tiene miedo a tus pecados. He is the Lion of the tribe of Judah. Él es el león de la tribu de Judá. He is the God that still answers. Él sí es aún el Dios que todavía He contesta. is the God that still remembers that His Son sacrificed Himself on a cross Él es el Dios que se recuerda aún de su Hijo que se sacrificó en esa cruz and shed blood for each and every one of y us. derramó
sangre para cada uno de nosotros. Your best version Tu mejor versión can only be accomplished solamente puede ser cumplida through repentance in God. a través de ese arrepentimiento en Dios. And it's not that you're going to become perfect, Y no se trata del hecho de que vas a ser perfecto, but it's that you're going to dwell in the presence of God. pero es que tú vas a mantenerte en esa presencia de Dios. So walk bravely. Así que caminen con valentía. Walk knowing that God still has a calling for you. Entiendan que Dios aún tiene un llamado para ti. Your wounds, your self-inflicted wounds never disqualified you. Tus heridas autoinfligidas nunca te descalifican. And the self-inflicted wounds that you're going to make tomorrow, Y esa herida autoinfligida que vas a cometer mañana they still won't disqualify you. no te van a descualificar tampoco.